Con esto que me decías de la derecha movilizándose a nivel internacional, incluso en la época de Zapatero, ¿no? Todos recordamos eso, los obispos, Quizás la izquierda siente que ya se ha manifestado lo suficiente, quizás la izquierda no está tan convencida de su discurso como la derecha. ¿Por qué la izquierda no está en la calle? ¿Por qué no hay una escala de grises entre estar en casa protestando por redes y quemar contenedores? Yo intuyo que tiene mucho que ver tanto con el momento político en el que estamos, en el que hay un gobierno progresista, supuestamente el más progresista de la historia, y como te decía antes, si los tuyos están en las instituciones, tienes incentivo a decir, oye, vamos a intentar presionar por esa vía de proponer leyes, medidas, intentar canalizar lo que está en la calle a través de las instituciones. Porque, perdona, ¿tú tienes la sensación de que la gente de izquierda siente que los suyos están en el gobierno? Bueno, un amplio porcentaje. Antes no tenía otra que manifestarte en la calle. Hemos tenido una mayoría absoluta, muy absoluta de Rajoy, con muchos recortes, con muchas medidas que han ido en contra de los intereses de mucha gente. Lo primero que hicieron fue quitar las ayudas a la juventud, a las becas, los recortes, las Erasmus, la Séneca, todo esto. Y claro, la juventud se manifestó. ¿Por qué? Pues porque no tenía otra manera de hacer llegar sus demandas al sistema político. Ahora parece ser que hay otras maneras, y quienes se están manifestando más pues son la derecha y la extrema derecha. Pero solamente porque son oposición, dice. No, es uno de los factores, pero sigue habiendo colectivos progresistas manifestándose, digamos. Incluso hay temas que se están saliendo del eje izquierda-derecha de toda la vida. Hay gente que está protestando porque no se hace lo suficiente contra el cambio climático, que no dirías que en otras cuestiones encajarían en ese esquema de una persona socialdemócrata o de izquierda clásica, pero sí que está a favor de que se invierta mucho más recursos, mucho más tiempo y se decida mucho más para frenar el cambio climático. Esto se ha visto, por ejemplo, mucho en Francia, en Reino Unido, incluso aquí en España, con todos los colectivos juveniles, Extinction Rebellion y todo esto, protestando porque les están robando el futuro. Decimos, o paráis ya de hacer coches, o no vamos a tener una vida digna nosotros, que ahora tenemos 15 años. Ahí hay un conflicto también generacional importantísimo. Entonces, tenemos muchas causas abiertas que están entrando en la agenda, ¿vale? Cuando hablamos de la agenda estamos diciendo de todos los temas que hay conflictivos o las demandas sociales que hay, que tienen que llegar a los medios y a las instituciones, que se hable de ello. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que se está intentando meter el tema de la salud mental, porque está siendo catastrófico tanto el ritmo que tenemos de incertidumbre, de conflictividad laboral, de recorte de derechos sociales, como por supuesto la pandemia. Y están metiendo ese tema, que antes no estaba, antes no se hablaba de esto. Sin embargo, hay ya un debate a nivel de calle que algunos políticos están intentando llevar a las instituciones, en varios medios le están dedicando temas. Entonces, siempre va a haber una circulación de temas por los que movilizarse, por los que manifestarse, que llevar a las instituciones, y en este caso estamos en una etapa además de vuelta atrás o de conflicto, de ciertos consensos que ya parecía que se habían resuelto, se están empezando a impugnar respecto a los servicios públicos, respecto a cuestiones, por ejemplo, fiscales. O sea, determinados partidos están criticando la progresividad fiscal. Es decir, que pague más quien más tiene y pague menos quien tiene menos. Que eso es algo que está en la Constitución. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que estos políticos que se llaman constitucionalistas a sí mismos no se han leído la Constitución? ¿O es que por algún caso hay gente que no está de acuerdo con esa parte de la Constitución y estos partidos lo saben y quieren explotar ese cabreo, esa frustración, como te decía antes? Pues puede ser, pero siempre van a seguir entrando temas en agenda. Hace 20 años, que yo sepa, no se hablaba de gestación subrogada, y ha sido un debate fortísimo estos 2 últimos años. Quizás artificial, como el de los ocupas, por ejemplo, de este año, ¿o no? Bueno, puede ser. ¿O real es una preocupación de la calle? Pues depende. Hay veces que... Depende de qué barrio, ¿no? Claro, es que hay veces que depende de a quién le pregunte. Hay personas para las cuales el cambio climático es una cosa fundamental porque nos jugamos la existencia como humanidad, y hay gente que le dice, me da igual. Incluso puede convivir las dos opiniones. Es verdad que es algo fundamental, pero no va conmigo. Es lo que te decía, yo convivo con mi familia, con mi vecino y tal, y tenemos
percepciones tan absolutamente diferentes que muchas veces nos miramos diciendo, ¿con quién vivo? ¿Cómo puede ser que teniendo las mismas vivencias, en el mismo barrio, en todo, tenemos unas percepciones tan locas y tan absolutamente divergentes? Pues esas cosas pasan. Y ocurre en España pues que hay un conflicto territorial, un conflicto generacional, un conflicto educativo, hay muchas fracturas que dividen a la sociedad, que se está intentando trabajar más o menos en algunos temas, algunos con más éxito y otros menos. ¿Tú habías escuchado hablar de la España vaciada hace 5 años? Nada, claro. No teníamos ni idea. La cuestión de la despoblación no era un tema que estuviera en el debate público, y sin embargo ahora sí, hasta el punto de que tenemos un diputado de un partido que se llama Teruel Existe, que casi parecía una broma esa frase, pues no solo no es una broma, sino que es un tema tan importante para mucha gente que se han organizado, que han llevado sus demandas, que se ha transformado en un partido político que ha presentado una candidatura y que ha colado a un diputado en el Parlamento con el voto ciudadano. Eso es un buen indicador, un buen síntoma de que ahí pasa algo. Y probablemente alguien que vive en Malasaña en Madrid o en, no sé, o en Los Remedios en Sevilla, la España vaciada le da igual, claro, porque dice, yo vivo en una ciudad grande. Suena de cerca, claro. Pero alguien que probablemente solamente tiene un autobús al día o que tiene que esperar no sé cuántas semanas para que venga un médico a su pueblo, pues para ellos es que le va la vida. Claro. Le va la vida en que eso sea algo de lo que se hable. Claro, claro, su más absoluta cotidianidad. Exactamente. ¿Crees que estamos en una etapa crítica entre la guerra entre el liberalismo y un sistema quizás más estatalista? ¿Crees que estamos en un punto de inflexión en ese sentido? Sí. ¿Crees que es el momento de una cosa o la otra? Sí. Llevamos unos años teorizando y debatiendo que estamos en un punto en el que hay que elegir o más Estado o menos Estado. Porque quedarse igual, ¿por qué no? Por muchas razones. En muchos casos ni siquiera es más Estado o menos Estado, es más control o menos control. Y eso también es importante, el matiz. Tú piensas que hace 150, 200 años, cuando empiezan a consolidarse los Estados-nación con su frontera, su bandera, su moneda, todo esto, su identidad. Claro, cuando se crea Italia, Alemania, en mayor o menor medida, pues España, Francia se consolidan como unidades territoriales que ya existían más o menos, unidades políticas, y se convierten en Estado para centralizar la frontera, la policía, la hacienda, una serie de elementos que necesita, según la mentalidad de época, una sociedad para vivir. Entonces había consenso. Bueno, porque era la idea de la época de lo que ha tenido éxito. Tú piensas que hay teóricos que dicen que el Estado, como organización política, es la franquicia de Occidente más exitosa del mundo. Pues ha llevado a todo el planeta. Salvo algunos territorios que están coparticipados entre varios países y demás, todo el planeta está lleno de estados. Hasta el punto hay chiquititos, grandes, de tamaño imperial, de tamaño mínimo. Tú piensas que todo eso de bandera, moneda, ejército, defensa, policía, bla, 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 unidad normativa, importantísimo, que antes no existía. Hoy nosotros tenemos un código civil, pero antes cada territorio se organizaba de una manera diferente. Piensa que muchos de esos elementos ya los da la Unión Europea. Una entidad mayor que te dice, oye, somos 28 países y 15 de nosotros compartimos moneda. Todos compartimos una serie de legislaciones. Y vamos a ponernos de acuerdo también en materia económica. Y vamos a ponernos de acuerdo en el tipo de enchufe que lleva tu cargador del móvil. Y temas pesqueros, muchas cosas que antes era necesario que hubiera un Estado con un Parlamento, con un presidente que decidiera, pero que esas cosas ya las decide una entidad superior, porque además ganas economía de escala, porque además si lo decidís entre 500 millones de personas, es mejor que si lo decís 50-50-50, ¿no? Vale. Pero luego hay un montón de cuestiones también que ya no lo está decidiendo el Parlamento, el presidente, etcétera, sino que se decide a un nivel más pequeño, más cercano al territorio, como son las ciudades y las comunidades autónomas, las regiones, los estados federales en otro tipo de países. Dice, oye, ¿por qué tienen que decidir en Madrid la política cultural de Sevilla? O en qué parte de Andalucía hay que abrir un nuevo hospital, si nosotros conocemos mejor el territorio. Te dirán, hombre, porque hay el dinero que hay y tenemos que decidir si Andalucía necesita otro hospital o necesita La Rioja. Vale, estupendo. Pero hay una serie de competencias que ya se gestionan a un nivel más cercano a los ciudadanos y otras en un nivel muy lejos. ¿Entre medio qué te queda? Y eso nos lleva a otra pregunta. El nivel entre medio, que tiene cada vez menos competencia, es el que tiene más exposición mediática.
porque sale más en las noticias Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Inés Arrimada, etcétera, que Juanma Moreno, Susana Díaz, bla, 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 y ya que los eurodiputados, que alguno te suena, ni te digo, porque las noticias no suelen hablar de la política europea en España, muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, ¿y por qué tenemos que formar parte de una Unión Europea? Y estamos ahí pagando unos tíos que viven en Bruselas, cobrando una pasta. Bueno, pues se deciden muchas cosas en nuestro día a día, ya te digo, el roaming, el enchufe de los cargadores, el etiquetado de los alimentos, muchas cosas, la pesca, todo, pero la gente no lo percibe así. Hay una crisis de legitimidad, y eso ha llevado, por ejemplo, a que haya países que se hayan salido. Hemos tenido el Brexit, que es verdad que es un caso muy particular, porque la relación de Reino Unido con la Unión Europea nunca ha sido del todo cómoda, pero esto nos lleva a una nueva configuración de las entidades políticas territoriales que lo hace muy complicado. Lo hace muy complicado. Entonces, a la pregunta, ¿estamos en un momento de más o menos Estado? Estamos en un momento de más o menos Estado. Porque tú dices, oye, si va a haber a futuro, por ejemplo, un ejército europeo o una alianza entre países a nivel europeo, ¿para qué hace falta un ejército español? No, me da igual que venga un señor de Polonia a defenderme. Claro, sí somos parte de lo mismo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay entidades pequeñas que dicen, oiga, todo lo que a mí me da el Estado español, ya me lo está dando la Unión Europea. ¿Por qué no me deja ser un Estado independiente más pequeñito? Si yo de todas formas ya gestiono bien mi cultura, mi comercio, mi sanidad, mi educación. Claro. Hay un libro que se llama Pequeñas naciones en grandes imperios, que habla justo de esto. Es decir, oye, por ejemplo, yo soy Cataluña, una población de 6 millones de habitantes, mayor que muchos países de la Unión Europea, una de las zonas más prósperas, con mayor diversidad, potencia cultural, casi todo lo que necesito lo tengo yo o me lo da la Unión Europea. Entre medio, ¿por qué no puedo asumir más competencia? Pues una pregunta que para algunos es muy sencilla, es como no, te aguanta, pero hay mucha gente que dice, ¿y por qué no? Claro. Y ahí hay otro conflicto territorial. Y hay otra cuestión política importantísima, porque está diciendo, ¿cómo va a ser la España del futuro? ¿Va a seguir existiendo como un Estado, un país con comunidades autónomas? Porque hace 40, 50 años no teníamos comunidades autónomas. ¿Cómo va a ser? Hay gente que dice, oye, pues ¿por qué no creamos una república federal y nos unimos a Portugal? Y cada uno está ya haciendo su propuesta. Pero esas preguntas están sobre la mesa. Hace no tanto no estaban. O sea que sí que estamos en transición. A ver hacia dónde. Yo creo que sí. ¿Y hacia dónde crees tú? Yo creo que hay dos hipótesis más probables. O bien vamos hacia un mundo que se parezca mucho al mundo que pintó George Orwell. Mejor dicho, hay dos hipótesis que se parecen mucho a George Orwell. Una de entidades imperiales. Cuando digo imperiales es muy grande, ¿vale? Piensa en la Unión Europea, piensa en Rusia, piensa grandes megaestados donde va a haber una mayor preeminencia de las entidades territoriales menores. Las ciudades, que van a ganar mucho protagonismo, Naciones Unidas calcula que en 2050 el 70 y tantos % de la humanidad va a vivir en ciudades. En otras épocas de la historia vivíamos en el campo, porque el acceso a la comida es mejor, por todo esto. Entonces vamos a tener ciudades-estado, como las polis griegas, ¿te acuerdas? De Atenas, Esparta, Corinto, pues eran ciudades, pero eran sus propios países, con sus normas, sus murallas, su economía. Entonces, hay una tendencia que parece que va hacia ahí. Tenemos Ciudad de México, tenemos Sao Paulo, tenemos una serie de megalópolis que son como países pequeños. Entonces, lo que te decía, pueda que haya una coexistencia entre entidades políticas muy grandes con entidades políticas donde todo se decide a un nivel muy cercano. Esa es una opción. Otra opción, que no es necesariamente, digamos, contradictoria, es que vayamos hacia una sociedad del control, donde las tecnologías van a hacer que la autoorganización sea cada vez más complicada, porque todo va a estar pautado en base a sistemas de vigilancia. El riesgo que asume una democracia de existir, es decir, por ejemplo, tienes una inviolabilidad del domicilio, porque preferimos que tú puedas decirle a un policía no entres en mi casa, porque en otras épocas de la historia entraba la Guardia Real o lo que sea, entraba y te sacaba la riqueza, tal, tu familia, todo. O sea, prefiero que pase eso a
a que el Estado pueda volverse contra su población? Pues hay una tendencia que parece que la tecnología va a hacer más fácil que los estados o megacorporaciones que sustituyan a los estados. Piensa que hoy día Facebook o Exxon o muchas grandes empresas tienen un PIB más grande que muchos países y más capacidad de control y más gente y más recursos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que el Estado no solo no se amplifique, sino que desaparezca y otros actores tengan ese poder. No tienen la capacidad de implicar a esa gente que dice con un sentimiento de pertenencia, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, claro. ¿Has hablado con alguien que tiene un iPhone? Puede ser, claro. ¿A quién qué quiere más, a su Mac o a España? Claro. Esa pregunta es muy relevante. O sea, estamos como empezando a sentirnos más identificados con la marca, con la empresa, que con el Estado, ¿no? Hay gente que sí. O sea, yo ¿Y crees que va a más? No lo sé. O sea, digo, según la hipótesis esta... Es una tendencia que puede existir. Es decir, vamos hacia entidades donde todo va a estar traqueado, va a haber trazabilidad de todo lo que hagamos en el día, porque todo va a estar tecnificado. Eso va a obligar además a desarrollar infraestructuras tecnológicas más gordas y que soporten más cantidad de datos y más velocidad de todo. Fíjate la que salía ahora con el 5G, porque los nanobots y no sé qué. Y como todo va a ser trazable, todo va a estar controlado. Ahí tenemos que empezar a plantearnos alternativas que tengan que ver pues, con la soberanía tecnológica, con qué tipo de tecnologías queremos usar, con cómo Internet, antes era todo campo, y ahora media docena de plataformas controlan todo lo que consumimos. Tú piensas en Internet, piensas en Google, piensas en Facebook, piensas en Instagram, piensas en WhatsApp, que por cierto son la misma empresa, o sea, Google y Facebook. Y puede ser que los viejos estados-nación y las entidades territoriales acaben desapareciendo en favor de otros actores. A lo largo de la historia hemos tenido como el Imperio Romano, el Imperio Carolingio, la República de Venecia. Sí, todo diferente, pero muy igual. Pero hemos tenido ¿no? también los territorios del conde de no sé quién, una entidad privada. Y la gente y los territorios eran propiedad de un particular que ejercía funciones públicas. Entonces, pues a lo mejor volvemos a eso. No se sabe. Los títulos nobiliarios por los títulos de LinkedIn. Sí, por los influencers. Tú piensas que vives en un mundo donde todo es muy cookie porque dominan los influencers, pero luego no tienes acceso a agua. No sé. Yo personalmente no intento no pensar demasiado en distopías de cómo no debería ser el mundo. A mí me gustaría más ver en la tele y leer más libros y cómics y videojuegos que fueran utópicos. Decir, oye, ¿cómo podemos imaginar un futuro mejor? Porque ya prácticamente todo el mundo está hablando del postcapitalismo, de hacia qué mundo vamos. Hay muy poca gente que siga diciendo que lo que hay que es mantener las cosas como están, primero porque el planeta está colapsando, segundo porque a la luz de lo que estamos hablando, la democracia está en riesgo. Entonces, tenemos que replantearnos el sistema y ojalá fuera en el sentido de que la gente viva mejor, más segura y más libre. Pero las tendencias que hay ahora mismo no parece que vayan en esa dirección, lamentablemente. ¿Qué se puede hacer para frenar eso que parece imparable, para frenar esa polarización de la que hablamos, que quizás sea también causa de todo esto? ¿Qué se puede hacer para educar a la gente? No ya en una ideología, por supuesto, sino en lo que decías al principio de unas bases comunes democráticas, ¿no? Después ya tu ideología la que quieras, pero vamos a plantear las mismas bases, ¿no? ¿Cómo? A día de hoy. Yo creo que hay dos cosas que son súper urgentes. Una es que el acceso a la información y el uso que se hace de Internet, de las redes sociales, de los medios de comunicación tradicionales, como periódicos, como televisión, sea más crítico. O sea, tú no puedes dar por hecho de que, por ejemplo, lo que decías antes, ¿no? Si te dan una noticia de que tienes que asegurar tu casa, tú no puedes dar por hecho de que esa noticia es así, sino que tienes que plantearte por qué luego te meten un anuncio de alarmas. ¿Quién financia esa noticia? Lamentablemente es así. Y requiere un uso más consciente de que todo lo que te manden por WhatsApp no tiene por qué ser verdad. Puede ser una fake news, puede ser un bulo, puede ser una exageración, puede ser un meme, puede ser muchas cosas, pero mejor no es la realidad. Y por otro lado,
hay que bajar el tono. Tenemos que A dejarlo, nivel individual, dice. a nivel individual, a nivel colectivo, tenemos que ser capaces de hablar en otro tono. Es decir, tío, se puede decir lo mismo sin gritar y sin mentarme a mi familia y sin meterte conmigo, o sea, no pasa nada, de verdad. En el último extremo, la gente es más educada de lo que tú crees. Pero bueno, estamos muy acostumbrados a pegarnos gritos, tal, tenemos unos referentes que nos ayudan, la verdad, tú ves la sesión de control en el Congreso y dices, tío, o sea, yo no le hablaría así a esta persona. Y tienen derecho a cantarle las 40 a los políticos, porque les hemos elegido para eso, ¿no? A hacer oposición, a controlar, a decir, oiga, esto está mal. Pero tenemos que ser capaces de hacer el tono, de bajar el tono y de decir, oye, vamos a hablar las cosas de una manera más amable y también aceptar que tienen derecho a llevarte la contraria. Y eso sí que requiere de una revisión individual, porque llevamos muy mal que nos critiquen, porque muchas veces es sin razón. Si, qué bonito día hace, pones en Twitter y dices, que te estás riendo del cambio climático, no, jaja, pues oye, perdona, ¿por qué haces esto? Pero tenemos que estar dispuestos a que si decimos algo, alguien puede pensar diferente legítimamente y puede señalarnos, oye, aquí has cometido un error. Y eso requiere de un aprendizaje bastante grande. Tú estás ahora metido en algo que va por ahí, ¿no? Bueno, respecto a lo primero, para conseguir que la gente baje el tono y hable de otra manera, hemos puesto en marcha la iniciativa Hate Blockers, que es una spin-off, digamos, de un proyecto muy bonito que se llama Frena la Curva, que fue una plataforma de innovación social para canalizar toda la ola de solidaridad que se generó durante la pandemia, gente llevándole las bolsas de la compra a sus vecinos mayores, un chaval que se dedicó a recoger tablets en tiendas de informática para llevársela a personas mayores y que pudieran hacer videollamadas con su familia. Todo eso se generó una plataforma para canalizar todo eso y como un proyecto secundario ha surgido Hate Blockers, que lo que estamos intentando es generar una comunidad de usuarios de Internet, gente que pasamos mucho tiempo en Internet, que nos gustan los memes, que compartimos, que tuiteamos, todo esto, pero que frenen esa curva del odio, en vez de seguir difundiendo bulos, seguir insultando a la gente, decir, oye, para. Una navegación consciente. Correcto. Es decir, oye, lo que me acabas de decir, ¿me lo puedes decir a otro volumen? Venga, piensa. Nosotros mismos tenemos que revisarnos y decir, oye, antes de tuitear esto, voy a contar hasta 10. Entonces, por ejemplo, tenemos en la web hateblockers.es, tenemos un cuestionario para revisar nuestra forma de navegar por Internet, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero también cometemos ese tipo de actitudes, ¿no? Segundo, una serie de materiales para cuando vemos casos de ciberacoso, de gente que está, los haters, los trolls, que están maltratando a alguien por lo que ha puesto en Internet, por su físico, por sus opiniones, lo que sea, nos lanzamos, hacemos lo que llamamos un enjambre de nutrias y empezamos a llenarlo todo de memes, de GIF, de nutrias, a intentar dar más visibilidad a los comentarios positivos y que los negativos se pierdan. Pues piensa que el algoritmo privilegia lo que más interacción tiene. Entonces, si conseguimos artificialmente que tenga más interacción los comentarios positivos, de alguna manera estamos desincentivando la toxicidad en Internet. Nosotros tenemos la mascota es una nutria, porque es el primer animal que aparece en un río que es tóxico cuando recupera la salud. Es el primer animal que aparece y empieza a nadar por ahí. Entonces tú sabes que ese río está volviendo a albergar vida. Entonces nosotros queremos llenar Internet de nutrias para que podamos decir que estamos de nuevo en un medio del que disfrutamos, en el que aprendemos, reímos, que te puede decir, hay gente que se ha casado porque ha conocido a gente por Internet, y que para que Internet siga siendo un espacio seguro, la gente que lo usamos también tenemos que implicarnos. Entonces, bueno, yo te invito a que te metas en hateblocker.es, te hagas hateblocker, te pongas una nutria en Twitter y bueno, estás invitadísimo. Y luego, respecto a lo de acercar la política también a la gente y que se acostumbren a hablar y a debatir y todo esto, llevamos ya muchos años con Cámara Cívica que intentamos acercar la política a la ciudadanía a través de la cultura pop, ¿no? Estamos la señora Pop, pues nosotros intentamos toda esa complejidad teórica, política, todos esos debates tan muchas veces farragosos, intentar
no simplificarlo, sino quedarnos con la esencia y trasladarla, comunicarla de una manera más amable, más divertida, más amena. Con comparaciones y cosas Comparamos referentes de la gente. comparamos con películas, con series, con videojuegos, con libros, hacemos eventos en bares como aquí o por internet. Y para un grupo de personas que se dedica a eso, ¿qué piensa o qué opinión tiene cuando el vicepresidente del gobierno dedica el mismo tiempo a hablar de política social que de serie en internet? Es que es algo que él ya hacía antes de ser vicepresidente. Es una persona que se dedicaba a analizar películas y series, tiene varios libros publicados, tiene un libro sobre Juegos de Tronos, de hecho. Bueno, una cosa es eso, pero otra cosa es recomendar. Yo te hablo de hablar de series, no utilizarlo para hacer política, sino simplemente que sea uno de sus temas de conversación. ¿Cómo lo viví? ¿Eso está bien, está mal? Yo puedo entender que haya gente que piense que eso es frívolo, ¿no? O sea, tú ya eres una autoridad pública, nada menos que vicepresidente del Gobierno de España, o sea, si a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta primera le pasan algo, tú asumes el cargo de presidente del Gobierno. Pero, de alguna manera, creo que también tenemos que pensar que los políticos son personas, que a veces se nos olvida, ¿eh? Son como unos marcianos que alguien ha colocado ahí para que nos digan lo que tenemos que hacer, que pensar, pero es que son seres humanos. Entonces, no sé, a mí a menudo me tranquiliza saber que son gente que llega a casa reventada y se pone a ver Friends o no sé, o Juego de Tronos o lo que sea. Si oiga, esta gente, claro, le dedica 20 horas a todo esto y luego pues se pone una película, un libro. Sobre todo porque presuponemos que todos lo hacen, pero él lo evidencia, ¿no? Yo no sé si todos lo hacen, pero... Digo, el distraerse, el tener un hobby, el llegar a casa y no seguir pensando en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso está bien, es humano. Claro, claro. También te digo, durante mucho tiempo en comunicación política se han explotado mucho los hobbies de los políticos. En Estados Unidos es típico ver a los presidentes caminando por la Casa Blanca, haciendo deporte, haciendo una barbacoa, comiéndose una hamburguesa, porque es una manera de que el votante medio se identifique con su representante. Porque en Estados Unidos, ¿sabes? El tema de las barbacoas, de las parrillas es como mito nacional. Entonces, en Alemania es muy normal ver a Angela Merkel beberse una jarra de cerveza así de grande cuando llega el Oktoberfest, es algo relativamente normal. Aquí, en muchas ocasiones, ridiculizamos a los políticos que se han hecho fotos, en este caso las políticas vestidas de flamenca, o que están en una caseta de feria, o no sé. Tenemos a Teodoro García Egea, que es campeón mundial de lanzamiento de huesos de aceituna, o sea, que tenemos de todo. Entonces, bueno, ver películas, ver series, humaniza a los políticos. Que hay que saber cuándo hablar de ello para que la gente no te tome por frívolo también. Manu, me apunto lo de la nutria, me sumo a ser nutria, me apunto cámara cívica en Google y aparece. Sí, claro. Cámaracívica.com y heyblockers.es. Vale, además en Cámara Cívica tenéis ahí archivos de años y años. Tenemos artículos de hace un montón de tiempo y la gente nos puede mandar sus colaboraciones, puede formar parte, lo que quiera. Qué bien. Pues me la apunto. Apúntate tú, llama a tu tío. Sí, ¿no? Y llega a un consenso. Por lo menos que el consenso sea no al fascismo. Yo creo que ese es un consenso del que podemos partir. Eso sí. Y ya, a partir de ahí hablamos de ahí, ¿no? Yo creo que sí. Te voy a hacer caso, Juanma, voy a hacer las paces. Yo te voy a hacer caso a ti también, voy a ser nutria. Gracias por venir. A ti. ¿Te ha gustado el té? Está bueno, está bueno. Sí. Me ha entrado estupendamente. Qué bien. Te veo pronto. Cuando quieras. Cuídate. Estás tan guapa, aun con los ojos cansados, aun con la media sonrisa, porque te pesan los labios. Estás tan guapa cuando te tumbas al lado y no te queda energía ni para llegar al cuarto. Tú siempre sacas fuerzas de un rincón que guardabas para mí, para arreglarme el día. Tú siempre sacas fuerzas de un rincón que guardabas para mí.
para arreglarme el día. Estás tan guapa, aunque se empeñe la vida en no ponértelo fácil, no, en no dejarte tranquila. Y estás tan jodidamente guapa cuando te vienes arriba, cuando eres capaz de todo y nunca te das por vencida. Tú siempre sacas fuerzas de un rincón que guardabas para mí, para arreglarme el día. Tú siempre sacas fuerzas de un rincón que guardabas para mí, para arreglarme el día. Tú siempre sacas fuerzas de un rincón que guardabas para mí, para arreglar